La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Primin, a través de su Comité de Productividad, elaboró un documento con 35 propuestas. ¿Para qué? Para mejorar la productividad en el sector minero. Para conversar de este tema estamos con Pascual Veiga, presidente de APRIMIN. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Nicolás. Bien, encantado, y por supuesto para comentar lo que son estas 35 medidas. Y también en un contexto, hemos hablado en capítulos anteriores de otras entidades ligadas al mundo de la minería que han estado entregando su visión, su horizonte, su proyecto con respecto a aumentar la productividad y también otros beneficios. ¿Cuál es la línea y quizás el punto de diferencia que tienen los proveedores mineros con este punto de la productividad? Mira, básicamente es porque es mirado bajo el punto de vista justamente de la actividad de los proveedores mineros. En este caso nosotros nos concentramos en 4 pilares o ejes principales, que serían el tema de acreditación, seguridad, planificación de la gestión del mantenimiento y también el uso de recursos. Eso es como título genérico. Esos son los grandes puntos que se marcan en estas 35 propuestas. Claro, nosotros, y dentro de cada uno de ellos fuimos desarrollando diferentes acciones o diferentes sugerencias, ¿no es cierto?, de cómo seguir desarrollando estos temas. El principal nuestro realmente se refiere a acreditación. ¿Y por qué? Porque desde hace muchos años, en realidad tal vez una década, venimos tratando de que en la minería exista un proceso homologado para el ingreso de personal de empresas proveedoras a las faenas mineras. ¿Por qué razón? Porque el homologarlos significa tener ahorros sustanciales de recursos, de tiempo y por lo tanto reducción de costos. Esto por el lado de las empresas mineras, pero también me imagino de la industria de los proveedores, ¿no? Sí, somos la industria de los proveedores los más afectados en el sentido de que como nosotros tenemos que prestar servicios en diferentes faenas, el ideal sería que con un determinado tipo de acreditación ya certificada pudiéramos entrar en diferentes faenas sin tener que repetir nuevamente exámenes o requisitos relacionados a salud, claro, o a salud preocupacional, lo que sea. Hay un costo de tiempo, también de alguna manera se va en desmedro de la planificación para distintas funciones que tienen los proveedores. Finalmente llegar a una regla común donde al haber traspasado una ya está certificado. Podríamos pensarlo de esa manera, ¿no? Exactamente, sí. Okay. Claro, mira, en realidad lo que ocurre es que al tener que repetir y al tener que estar permanentemente volviendo sobre la base de algunas cosas que son muy fáciles de homologar y que de hecho ya están en algunas empresas, están homologadas, se pueden reducir significativamente los tiempos. Solo como un ejemplo, el Consejo Nacional de Productividad determinó en todo su espectro que cubrió de que habían empresas que como promedio tomaban 15 días en ingresar a las personas externas. Otros llegan a 75 días. Una gran diferencia. Pero una tremenda diferencia. O sea que más o menos el promedio es del rango de 35, 38 días. Claro. Pero eso era al 2016, cuando el Consejo Nacional de Productividad entró en detalle en 12 faenas mineras chilenas y varias extranjeras para hacer comparación y benchmarking. En el caso nuestro, esto lo hemos ido reduciendo significativamente porque en corporaciones, como puede ser el caso de AMSA y el caso de Codelco, hemos determinado de que aproximadamente por cada día que uno reduzca estos procesos, significa aproximadamente $500,000 al año. $500,000, imagínese. De ahorro. Ahí hay un ahorro para la compañía. Para la compañía. Y por supuesto también significa muchos ahorros de recursos y de tiempo para los proveedores. Claro, en el tema de acreditación hay un win-win para las dos partes. Pero el tema de seguridad lo quiero llevar. Es un punto que efectivamente ha sido clave en la discusión en la industria minera, en el resto de las industrias también. ¿Cuál es la propuesta o los lineamientos que ustedes proponen con respecto a la seguridad tan relevante en esta industria? Sí, la seguridad es un valor en sí y por supuesto los ajenos, los que somos externos a las empresas mineras,
no estamos ajenos a tener que no solo cumplir, sino que en muchos casos superar a la empresa en que estamos prestando los servicios, porque de lo contrario los contratos no continúan, ¿no? Entre otras cosas. Pero lo que sí nos importa es velar por la seguridad de las personas. En eso la minería ha tenido avances dramáticos, le llamaría yo. A inicio de los 90 teníamos 38.3, era el índice de exentabilidad. Y hoy en día está en 1.83. Claro, dramático en el buen sentido de la palabra. Dramático en el sentido de la mejora, ¿no es cierto? La mejora de menores casos donde hay problemas de seguridad, accidentes laborales, y eso también de alguna manera con esta relación muy íntima que tienen las empresas mineras con los proveedores. Bueno, por supuesto. Y nosotros hemos aprendido a través de los años, a través de las empresas mineras en que prestamos servicio en muchos casos, pero también a través de normas internacionales y cultura de las empresas multinacionales de las cuales estamos acá en Chile como proveedores de la minería. ¿Cómo se da esa retroalimentación? Me quiero quedar en ese punto, me parece bien interesante, porque aquí hay también, hemos hablado varias veces de la retroalimentación de empresas internacionales con empresas nacionales de la industria, pero aquí también los proveedores tienen que estar un poco a la par, ¿no? Absolutamente. Al mismo clic, digamos. Por supuesto, nosotros, y de hecho, si tú revisas estadísticas al respecto, te vas a dar cuenta que solamente en un año, que fue el año 2013, para ser exacto, el año 2013 es el único año en que el personal externo tuvo mayor índice de exentabilidad que las propias compañías mineras. No así hacia adelante. No, y hacia adelante. Años después, digamos. No, el 13 fue el único año en que los proveedores estuvimos uno más por encima, un punto más por encima. Pero en todos los años, la verdad es que nosotros siempre hemos estado a la par o por debajo de lo que ocurre con los índices en las propias compañías mineras. Pascual, quiero ir con los dos temas también que son parte de estos 4 objetivos de las propuestas que ustedes entregan a la industria para mejorar la productividad. Sí, la planificación de gestión del mantenimiento y también la gestión de recursos. ¿Cuál es un poco la línea que se mira acá? Mira, en ese sentido es nuestro principal accionar como buenos proveedores de bienes de capital a la minería. Nosotros entonces tenemos que prestar posteriormente servicios especializados de apoyo. Y en eso, todo lo que tiene que ver con planificación de la mantención es fundamental. La planificación y la programación, porque son dos conceptos que a veces la gente confunde, pero no es lo mismo, ¿no? En la planificación, lo normal es que lo llevamos junto con las empresas mineras, y es necesario que así sea, porque tiene que ser absolutamente coordinado en el minuto en que las empresas que tienen, que son los dueños y los operadores de estos equipos, tienen que quedar disponibles a la empresa que presta el servicio, ¿no es cierto? Hay una coordinación fundamental para que esto sea eficiente. Y después viene todo el plan maestro de mantenimiento a través de meses y años que tiene que tener cada equipo en su particularidad. Y nosotros tenemos que estar en conjunto con la compañía minera elaborando esa planificación. Pascual, lo voy a interrumpir unos segundos, tenemos que hacer nuestra primera pausa aquí en Reporte Minero. Quédese con nosotros, seguimos conversando con el presidente de APRIMIN y otros temas también que son parte de este programa. Bien, regresamos a Reporte Minero, estamos hablando con Pascual Veiga, presidente de APRIMIN. Pascual, ¿cómo nace esta idea de mirar a la productividad de la industria minera, de la industria proveedora minera, no solamente nacional, porque recordemos los proveedores también van exportando su conocimiento y sus productos? ¿Cómo nace y cuál es el objetivo? Porque usted me contaba, de hecho, fuera de cámara, que el Comité de Productividad nace el 2013. Estamos hablando en un periodo donde el precio del cobre, por ejemplo, no era un tema. No era tema. No era para nada tema. No. Y la productividad era un tema secundario, digamos. Pero nosotros empezamos a visualizar la necesidad de empezar a enfocarse en productividad. Tímidamente, por ahí, por allá, algunas empresas mineras empezaron a tocar el tema. Pero la verdad es que nosotros veníamos con una presión bastante fuerte, sobre todo a través de las compañías multinacionales. Es decir, compañías que están establecidas aquí en Chile como una sucursal o una filial de una transnacional, ¿no es cierto? Y que haciendo comparaciones
en lo que ocurre en otros países, ellos ya nos decían, oye, ustedes se están quedando muy atrás en productividad. No solo la industria como tal, sino que ustedes como proveedores tienen que hacer algo diferente, tienen que empezar a mejorar. Y de esa fue la manera que nosotros, ya en el 2013, en octubre del 2013, para ser exacto, nosotros creamos este comité de productividad, lo establecimos y empezamos a trabajar en cómo levantar datos y situaciones. Y de hecho nosotros ya en el año 2016 tuvimos acciones súper concretas con algunas compañías mineras en que logramos coordinar esfuerzos entre varios proveedores y la compañía minera y mejoramos el tiempo que se llama el tiempo efectivo de trabajo, ¿no es cierto? O sea, hands-on tools que llaman los gringuitos. Entonces, hands-on tools, nosotros logramos mejorarlo sustancialmente entre 3 a 4 puntos en una compañía minera en que nos coordinamos con propósitos específicos a través de medidas que podían aportar los proveedores y coordinándose entre los proveedores que prestan diferentes servicios. Quiero llegar a ese punto. Muchos se hacen también el planteamiento y la duda con respecto a cómo con una gran empresa minera, quiero quedarme con una gran empresa minera que tiene varios proveedores de distintos servicios. ¿Cómo se da esa interrelación, esa interconexión de una gran empresa con distintos proveedores? Porque son requisitos distintos, son miradas distintas, algunas veces son culturas distintas, pero finalmente tienen que recaer en un objetivo común. ¿Cómo se da eso? Es relativamente común de que esta situación esté en la mayoría de las compañías mineras, es decir, varios proveedores prestando servicios especializados en diferentes rubros. Hay una cultura. Pero hay una cultura al respecto, ¿eh? Y la tendencia de la industria minera ha sido reducir al máximo la cantidad de proveedores en una misma faena. Es decir, integrar unos contratos con otros cuando es posible hacerlo. ¿Eso es negativo para ustedes? No, en ningún caso. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, al contrario, uno tiene mayor control y mayor manejo justamente en lo que yo llamo programación. Es decir, ya la próxima etapa de planificación, como cuando interrumpimos en el intermedio, ¿no es cierto? La programación, es decir, es programar cómo se va a ejecutar el trabajo. Ya. Y eso se facilita cuando uno tiene mayor abanico o aspectos que cubrir. Porque si está muy especializado en un determinado tema y en una determinada función, queda muy dependiente del otro, por llamar así, claro, ¿no? En cambio, cuando uno tiene un abanico un poquito más amplio, puede coordinarlo mejor y tener mayor control de la ejecución. En ese aspecto, ¿hay un beneficio también para lo que es la competencia entre los proveedores? Una competencia que evidentemente tiene varias virtudes, ¿no? Sí, no. Nosotros en Aprimin, como norma, tenemos competidores, es decir, basta que una empresa en un determinado rubro manifieste su interés de ingresar a Aprimin. Si no lo tenemos ya, nosotros inmediatamente empezamos a buscar un paralelo o un similar, por llamar así, de su mismo rubro o su misma actividad, porque no, por ningún motivo nosotros queremos crear una sensación de que alguien por estar en Aprimin está como quien dice privilegiado. Todo lo contrario, tiene que ser muy eficiente y absolutamente transparente en su accionar y en su prestación de servicio. Bien, Pascual, muchísimas gracias por acompañarnos. Entiendo que ahí usted tiene las propuestas, las 35 propuestas. Y yo te quería dejar un ejemplar, Nicolás. Para el reporte minero, tenerlo en consideración. Hemos tenido tantas propuestas de productividad que nos hace a nosotros ser más productivos, así que se agradece. Y este documento está disponible a través de aprimin.cl y puede ser bajado, digamos, una versión PDF por cualquiera persona que se interese en conocer los detalles de este informe. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a ti, Nicolás, por la entrevista y la oportunidad de estar acá en TVN 24. Encantado, que esté muy bien.